básicos para poder dar inicio. Bueno, yo creo que vamos iniciando para no perder pues tiempo el día de hoy. Les tengo pues un ejercicio, como les había indicado, lo vamos a dejar para el finalizar. Y bueno, nos habíamos quedado en todo el tema de procedimiento tributario internacional, ¿verdad? Ahora pues el objetivo es que con esto, con todo este tiempo, pues les sirva a ustedes para poder terminar pues sus actividades. Yo voy a estar aprobando pues bueno el día sábado y el día domingo para que ustedes queden ok. Bien, entonces, bueno, la resolución de conflictos dentro de todo el procedimiento tributario que está identificado, pues los países teniendo en cuenta los marcos que firman, pues tienen unas cláusulas y en las cuales pues debe haber una resolución de conflictos tributarios internacionales y pues se debe tener en cuenta también, como hemos venido trabajando en nuestra sesión, perdón, estaba mirando si alguien se va a conectar. Como hemos venido trabajando en nuestra sesión, hay algo súper importante que es definir esa línea tan delgada de los establecimientos permanentes de las economías digitales. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿por qué surgen las controversias y el procedimiento amistoso MAP? El procedimiento amistoso MAP es el Mutual Agreement Procure, que, bueno, ya lo voy a explicar, esta es una herramienta que genera dentro de los acuerdos de la OCDE y el objetivo es, pues, antes de llegar a un fallo, es como limar las asperezas de la mejor manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué surgen las controversias y el procedimiento amistoso? La creciente independiente economía multiplica los casos de administraciones tributarias y de distintos estados ejercen las potestades fiscalizadoras sobre un mismo contribuyente u operador. Dos estados pueden reclamar de forma legítima su propia normativa, el derecho a gravar la misma renta, el resultado, si no se resuelve, es la doble imposición. ¿Listo? El objetivo es antes de eso, pues poder dirimir todos estos temas de acuerdo pues
a lo mejor establecido, como lo indica la norma. El procedimiento amistoso es el MAP, que era lo que veníamos diciendo, que es la herramienta que se centra de los convenios para evitar la doble imposición. A diferencia de un litigio, el MAP no se lleva ante un tribunal, es un conducto diplomático y técnico entre las autoridades competentes de dos estados que busca una solución armónica sin garantizar necesariamente un resultado favorable para el contribuyente. Suele activarse en tres escenarios. Uno puede ser enfocado en precios de transferencia, el otro en ajustes en la tributación de los beneficios de establecimientos permanentes y otro las controversias sobre residencia fiscal. Ahorita pues está muy sonado pues el tema de la residencia fiscal, tema de declaración de rentas y algunos nacionales que se fueron fuera del país siguen siendo residentes fiscales o no. Y lo que busca, pues, este caso es básicamente, si están dos países, identificar de quién son la renta para validar, pues, quién se va a quedar con este dinero o con estos impuestos de esa economía. Eso es lo que busca, pues, este procedimiento amistoso. El MAP en Colombia tiene un marco normativo y una ruta de acceso. ¿Cuál es la base jurídica? La cláusula del MAP de cada convenio para evitar la doble imposición. Normalmente en los establecimientos donde se indica, mm, donde se indica o donde hay acuerdos para evitar la doble imposición, pues hay una cláusula que habla del MAP, es decir, que tienen que regularse teniendo en cuenta pues el modelo OCDE, que es el que tenemos nosotros, reglamentada por Colombia en la resolución 85 del 2020 de la DIAN. Este también lo habla. ¿Quién puede solicitarlo? Cualquier persona que considere que las medidas de una o de ambas administraciones resultan que una imposición no conforme con el convenio ante la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina lo puede solicitar. Es decir, por ejemplo, para que quede un poco más claro, no creo que suceda, pero digamos una empresa que está ubicada en Ecuador. En Ecuador pues lo rige el acuerdo del CAN, entonces Colombia quiere grabar eso, pero la empresa dice, no, no me puede grabar porque ya me grabaron en Ecuador. Entonces esos son como los casos en los cuales puede operar. ¿Qué no es el MAP? El MAP no es un litigio ante un juez, es un mecanismo diplomático entre las autoridades competentes, no suspende automáticamente los recursos internos del contribuyente y no garantiza que se llegue a un acuerdo, solo se obliga a negociar en la buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente, pues, yo no diría, bueno, como se va a ir el tema por el MAP, en ese entendido, ahora me deben levantar las medidas cautelares, por ejemplo. No, no se puede hacer porque efectivamente pues esto no resulta o no viene asociado pues a un tema de levantar medidas cautelares o temas impositivos, no se hace. Simplemente es una medida diplomática, más no que como ya la empresa cree que está en el MAP o que solicitó el MAP, pues ya el país donde se está solicitando el dinero en particular ya no va a solicitarlo o a levantar de pronto algunas medidas. No, es un tema netamente diplomático y formal, actuando en la buena fe. ¿Listo? Casos reales, ustedes me habían solicitado unos casos reales. Tenemos el caso de Philip Morris en coordinación entre Suiza y los Estados Unidos. Entonces, Suiza encontraba funciones de coordinador regional y de administración de marcas del grupo Philip Morris en Suiza, y evidenció unas marcas de los Estados Unidos. Entonces, evidenció que no se ajustaron unos beneficios declarados, considerando que la parte del valor generado correspondía a funciones de dirección estratégica realizadas efectivamente en su territorio y no en Suiza. Es decir, se estaban tomando unos gastos que fueron en Estados Unidos y no en Suiza. ¿Esto qué fue lo que trajo? Pues que Philip Morris identificara y dijera, venga, esto se debería antes de resolverlo, pues usted, Suiza, vamos a irnos por el MAP y el resultado fue que las entidades competentes redistribuyeron los beneficios a través de las funciones reales de cada entidad. Estados Unidos redujo su ajuste inicial y, y reconocer el valor propio a la filial de Suiza. Es decir, acá se evidenció un mecanismo de diálogo, ¿sí? Un mecanismo diplomático
que sirvió para dirimir un caso en particular o llamémoslo así, sí, un caso en particular y una disputa tributaria. También tenemos el caso GlaxoSmithKline, el valor de la innovación farmacéutica. Esto fue entre el Reino Unido y los Estados Unidos. El IRS consideró que la filial estadounidense declaraba beneficios inferiores a los del mercado por la venta de medicamentos desarrollados en el Reino Unido. El Reino Unido sostenía que gran parte del valor provenía precisamente de la investigación de las partes o el know-how desarrollados. ¿Qué quería decir esto? Que pues declaraba, es una filial que tenía ingresos o que tenía operación en dos países. La particularidad que indicó Estados Unidos era que se le hacía muy extraño que en Estados Unidos esa empresa declaraba unos beneficios inferiores de los que declaraba en Reino Unido. Entonces la respuesta fue o la respuesta de la compañía fue que esto se debía, era no a temas particulares, sino que las patentes y el know-how pertenecían a su territorio. Entonces, ¿cómo lo justificaban ellos? Pues que ese know-how pues debería ser pagado en el Reino Unido, que era donde ellos tenían como tal todo su desarrollo de este know-how. ¿Listo? Esa era la disputa como tal. Como existe un acuerdo entre el Reino Unido y los Estados Unidos, entonces pues lo dirimieron bajo el MAP y el resultado fue que se generó un acuerdo que reconoció la importancia económica de los desarrollos tecnológicos en el Reino Unido con una redistribución parcial de los beneficios a Estados Unidos. Y esto se hizo, no tuvo que haber ningún pleito en particular, sino que simplemente se hizo pues con una revisión del mapa. ¿Listo? Por eso es tan importante evidenciar pues si me está a mí buscando de pronto un país donde yo tengo un acuerdo, está bien habido o debe realizarse o solicitar el MAP. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo tengo que identificar? Pues la parte tributaria y acá pues es necesario el por qué ustedes están haciendo este curso de posgrado, porque pues ustedes tienen que revisar el riesgo, qué es lo que va a suceder, si un país debe o no colocarse en X país o no. ¿Listo? El caso Starbucks. Todo tostado de café y regalías entre Países Bajos. Recordemos que algunos tipos de negocios que se tienen en varios países, pues están asociados o están atados al tema de regalías, ¿sí? Cuando hablamos del tema de regalías, pues es muy complejo como el caso Apple, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? O entre quién fue este tema, entre los Países Bajos y el Reino Unido. Los precios de transferencias del café y las regalías pagadas por el uso de la marca y el know-how reducían las utilidades declaradas en el Reino Unido, donde realizaban actividades comerciales y visibles al consumidor las tiendas, mientras el valor fiscal se concentraba en los Países Bajos. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que pasa para que ustedes entiendan un poco este caso? Entonces resulta que yo no puedo, o sea, sí lo puedo hacer, pero tengo que validar cómo voy a dirimir ese caso en particular. Yo tengo un establecimiento, ¿sí? Y ese establecimiento está en muchos países. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de pronto en diferentes países cobran algunos valores de más, digamos para, en este caso, para el Reino Unido, entonces pagaba más gastos, que era lo que hemos visto pues en el transcurrir del curso, y regalías por el uso de la marca. Pues al pagar estos gastos adicionales, pues ¿qué es lo que hacía? Que disminuye significativamente su utilidad. Si disminuye significativamente su utilidad, el resultado va a ser pues que tenga menos impuestos a pagar en determinado país. Se solicitó el MAP y dice, no se acudió, perdón, al MAP por este episodio, pero el caso impulsó el fortalecimiento de las directrices de precios de transferencia y reformas sobre acuerdos tributarios en la Unión Europea. Entonces, como ustedes pueden observar,
Hay algunos países que no la solicitan, otros sí, pero pues yo tengo que identificar muy bien si la voy a solicitar y las razones del por qué. ¿Listo? Y adicional, los precios de transferencia. Los precios de transferencia son una de las herramientas más importantes que tienen las empresas o que tienen los organismos de control para validar si no hay evasión tributaria o si sí hay evasión tributaria. ¿Listo? También tenemos el caso Coca-Cola versus el IRS. ¿Listo? El IRS por una disputa por temas de precios de transferencia. El IRS reasignó a Coca-Cola cerca de 9.000 millones de ingresos de 7 filiales embotelladoras licenciadas en el extranjero, generando una diferencia tributaria de aproximadamente 2.700 millones de dólares entre los años 2007 y 2009. Esto pues, el IRS es quien revisa todo el tema tributario en los Estados Unidos. Una suma importante, claro que sí, que si a algún estado se le identifica que está perdiendo dinero, muy seguramente van a poder acudir a esta herramienta, ya que pues a los estados pues no les gusta que su dinero se vaya para, ¿para qué? Para otros estados y más si es impuestos. Entonces, Coca-Cola argumentaba que debía seguir aplicándose el método 10-50-50 pactado con el propio IRS en un acuerdo de cierre en 1996. El IRS le exigió aplicar el método de utilidades comparables bajo la decisión 482 del Código de Rentas. Es decir, pues había una disputa por temas normativos y claro, si llegaban al acuerdo en 1996, pues le sería más favorable para Coca-Cola y si se hacía por el método de utilidades comparables con cada país versus la operación que tienen en Estados Unidos, les haría más beneficioso al IRS. ¿Qué sucedió? En el 18 de noviembre de 2022, el Task Force de Estados Unidos falla mayoritariamente en favor del IRS, rechazando el argumento del acuerdo de 1996. Y es simplemente sencillo porque pues es lógico. ¿Qué sucedió? 6.000 millones de pesos depositados por Coca-Cola ante el Tesoro, impuestos más intereses para tener la acumulación de intereses, mientras que apelaba, porque pues alguien puede decir, eso es lo que yo tengo que revisar en procedimiento tributario. Cada país tiene un procedimiento tributario, porque si bien es cierto acá, se pagó de una vez para pagar intereses mientras que se llega a la apelación, pues en el escenario colombiano se hubiera haber podido indicar, no, yo me voy a ir por la vía gubernativa y al ir por la vía gubernativa, pues el valor que me está fallando la DEA se congela, es decir, ahí sí no van más intereses mientras lo que va el proceso. ¿Listo? Estado actual, Coca-Cola efectivamente apeló ante la Corte de Apelaciones del onceavo circuito. Los alegatos se realizaron el 25 de junio del 2026, hace poco, y aún no hay decisión, pero pues este caso ustedes lo pueden poner referente para poder ejecutar el riesgo inherente que tienen en hacer este tipo de transacciones. Por otra parte, también tenemos el arbitraje internacional. Funciona como una instancia complementaria al MAP. Se activa cuando las autoridades competentes no logran un acuerdo dentro de los plazos previstos y no sustituye a las autoridades competentes, sino que ofrece una solución definitiva de cierre cuando el diálogo ordinario no basta. ¿Qué se necesita? Una opinión independiente. Los árbitros, perdón, emiten una decisión motivada con un análisis técnico completo del caso. Es el más garantista y frecuencia de los litigios derivados del convenio europeo. Y la última, y ahí hay también pues una decisión de arbitraje y es un tercero, y ese tercero define a qué jurisdicción va ese tributo o si debería ir como lo indica esa jurisdicción o no. ¿Listo? Eso es lo que hace el arbitraje. ¿Listo? Eh, bien. Última mejor oferta, el panel debe considerar integralmente la propuesta de una de las dos autoridades fiscales sin poder constituir una solución indeterminada, incorporando como opción el de la OCDE, el MIL. Esto que ya lo vamos a ver más adelante. Es decir, cada país sienta su postura o cada jurisdicción sienta su postura
y el arbitramiento internacional lo que va a definir es a quién le corresponde cada caso o a quién le corresponde cada litigio que está solicitando. Instituciones bajo organismos internacionales, el procedimiento se desarrolla bajo reglas ya existentes, como la Corte Permanente de Arbitraje o la CNUD, que también puede ser un CITRAL, buscando una mayor estructura procesal y legítima. Es decir, en el caso que yo me encuentre, eh, en el caso que yo me encuentre en un pleito, pues yo tendré que o podré apelar también al arbitraje internacional tributario. ¿Listo? Listo. El MI, que es el organismo o el instrumento multilateral que existe para pues dirimir algunas características, y la parte del artículo sexto del arbitraje obligatorio y la posición de Colombia. ¿Esto a qué nos lleva? El instrumento multilateral 1000 que viene con todo el tema del acuerdo de la OCDE firmado en el año 2017, permite a los países modificar simultáneamente su red de convenios multilaterales. Eso es lo que busca pues este MIR. Para incorporar los estándares BEPS, recordemos pues que existen unos pilares BEPS que son los que buscan pues dirimir esa erosión de la base tributaria, eso es lo que buscan pues los BEPS, y su parte sexta sobre el arbitraje vinculante obligatorio es opcional, no forma parte del estándar mínimo que todos firmantes deben adoptar. Sin embargo, recordemos que pues allí hay varias instrucciones que dejan de forma opcional, pero pues si no se hacen o si no se ejecutan, pues queda mal visto, ¿cierto? Mal visto por un país y ya se empieza a considerar no cooperante y lo van desvinculando del acuerdo OCDE. Colombia. Colombia reafirmó el MIL, pero según el registro más reciente disponible, aún no ha depositado su instrumento de ratificación. Es decir, dijo que sí, pero aún no lo ha ratificado, por lo que el MIL todavía no está en vigor para el país. Además, no habría optado la parte sexta del arbitraje obligatorio, artículo 18, lo que significa que incluso cuando ratifique las controversias, no resultadas por el MAP con sus socios del convenio, no pasará automáticamente a arbitraje vinculante por esta vía multilateral. ¿En qué situación quedan estas jurisdicciones en Colombia? Pues sencillas, que si efectivamente no se genera un tema de qué, un tema de un MAP en una decisión con otra jurisdicción, pues no se puede ir por otra vía multilateral, ya que Colombia no hace parte de esta, así el otro país que viene o haga parte de esta. Arbitraje internacional, entonces tenemos pues varios casos. Tenemos Bonade versus India, cuando un Estado cambia las reglas retroactivamente, Vodafone adquiere operaciones indias en Houston Star mediante una transacción offshore, es decir, pues fuera de las jurisdicciones, entre dos sociedades no indias. India reclama un impuesto por ganancia de capital de 2.200 millones con intereses. La Corte Suprema de la India falla a favor de Bonaf y la transacción offshore no era grabable en India, ¿sí? Entonces esto lo identificaron, que la Corte dijo que no era grabable porque se consideraba fuera de la jurisdicción. El Parlamento indio aprueba una enmienda a la retroactividad de la ley del impuesto sobre la renta hasta 1962. Esto sucedió en el año 2012, que revive el coro anulando en la práctica el fallo de la Corte Suprema, que esto es lo que puede suceder en algunos casos cuando pues por X o Y motivo la Corte llega a reactivar pues y hacer retroactiva algunas transacciones que se han hecho con otros países y pues los países tienen que aplicar o tienen que dar
Tratamiento, pues en lo que les concierne. ¿Listo? Entonces, bien. El 25 de septiembre del año 2020, la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, bajo el Tratado Bilateral de Inversión de la India y Países Bajos, falla que la India violó el estándar de trato justo y equitativo y ordena a India cesar el colo y reembolsar los costos de Vodafone. Entonces, evidentemente, estos casos, ¿para qué nos sirven? Para identificar que si llega a existir o a dirimir alguna controversia, pues hay unos organismos que no me van a dejar solo para fallar o para decir, venga, colabóreme para identificar esto a quien le corresponde. También tenemos otro caso de arbitraje internacional, que es el Crime Energy versus la India, cuando una inversionista ejecuta un laudo, es decir, un cobro. Un año después de ONAF, India usó la misma ambienta en el 2012 de retroactiva para reclamar a la petrolera británica Crime Energy un impuesto sobre reorganización societaria interna realizada en el año 2006 antes de su salida de bolsa en India. ¿Y qué fue lo que sucedió el 21 de diciembre del 2025? La Corte Permanente de Arbitraje, teniendo en cuenta el tratado, India y Reino Unido falla a favor de CRAE y ordena a la India pagar 1.200 millones en daños más costos. Ejecución activa ante la falla, ante la falta de pago, es decir, que la India, Karim, persiguió activos indios en el exterior de países como Estados Unidos, Francia y Países Bajos, incluyendo un embargo de bienes en París y una escalada inusual entre un inversionista y el Estado. Si vieron lo que conllevó a decirle a una empresa que muy seguramente tenía la razón. El desenlace, en agosto del 2021, India derogó la tributación retroactiva mediante el Tax Labs y en septiembre del 2021, Karen aceptó retirar todas las acciones legales a cambio de un reembolso aproximadamente de 1.060 millones sin interés. El mismo caso también resolvió el litigio de Vodafone. Mecanismos multilaterales de cooperación, pues hay muchos. Dentro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, que ya lo hemos trabajado, coordinar los esfuerzos internacionales contra la opacidad financiera mediante la orientación técnica de evaluaciones por partes estándar. También tenemos la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, daba un Estado una única base jurídica para intercambiar información, realizar auditorías simultáneas, efectuar controles fiscales en el extranjero y notificar actos administrativos a contribuyentes de otro país, como puede ser Colombia, hace parte de esta convención multilateral desde el año 2014. ¿Listo? Vamos a ver. Pues estos mecanismos pues han traído algunos temas para evitar la evasión tributaria, como podemos ver pues los intercambios de información de manera autónoma a solicitud, entre otros. Bueno, establecimientos permanentes. Los criterios clásicos, y acá pues vamos a ver al finalizar un ejercicio de establecimientos permanentes y de precios de transferencia. El artículo 5 del modelo de convenio de deuda define el establecimiento permanente como un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad en otro estado. La existencia de establecimiento permanente habilita a este estado a grabar los beneficios empresariales atribuibles a esa actividad. La determinación se apoya en tres criterios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que definir muy bien cuál va a ser mi establecimiento permanente para identificar qué es lo que o en dónde tengo que tributar. ¿Listo? Lugar fijo de negocios es el primer criterio, una instalación física, oficina sucursal, fábrica con criterio de grado de permanencia a través de las cuales se desarrolla la actividad en la empresa. ¿Listo? Ya por solo tener una empresa se puede considerar un establecimiento permanente, ¿sí? Que era el caso que yo les comentaba de que creaban empresas, se iban para España y miraban la dirección y que ahora era una firma de abogados. ¿Listo? Segundo criterio, agente dependiente con auditoría para concluir contratos. Una persona que actúa por cuenta de la empresa extranjera que ejerce habitualmente la autoridad para negociar y cerrar contratos vinculantes en su nombre, un elemento decisivo. No es solo para buscar clientes, sino para comprometer jurídicamente a la empresa. Entonces, ojo, yo tengo que definir también
cómo va a ser la operación de la empresa en el otro país, porque si le van a dejar con establecimiento permanente, pero en realidad solo es una venta o no se va a generar la venta, yo tengo que ser, perdón, yo tengo que ser muy cuidadoso con eso para que no sea yo por tratar de buscar una estructura de planeación tributaria en la compañía, lo que le vengo generando es un perjuicio de establecimiento permanente y pagar a cargo pues algunos ítems. Exclusión de actividades preparatorias auxiliares, el artículo quinto en su numeral 4 del modelo de la AUDE excluye expresamente la noción de establecimiento permanente, actividades meramente preparatorias auxiliares. Por ejemplo, almacenamiento, exhibición, recolección de información publicitada, aunque se realice en una instalación física. Es decir, si cuenta con esos casos únicamente de almacenamiento, exhibición y recolección de información publicitada, yo no podré decir que es un establecimiento permanente. ¿Listo? Dentro de los casos que tenemos, también tenemos el caso Zimmer Limitada contra el comisionista que no era el establecimiento permanente. O sea, Zimmer únicamente es una empresa y colocó un comisionista en otra jurisdicción y solo era el comisionista. ¿Listo? Zimmer, fabricante de implantes ortopédicos vendía sus productos en Francia a través de una filial francesa que actuaba como comisionista. Vendía los productos en nombre propio, pero por cuenta de la matriz extranjera, sin que los clientes franceses supieran que el vendedor formal era distinto al fabricante. ¿Listo? Es decir, como una sucursal, pero solo actuaba en temas de comisionista, es decir, solo se llevaba una comisión de la venta, más no era una venta donde se le entregaban todos los productos, disminuían costos y gastos, no era así, ¿sí? Solo simplemente si vende este producto hay una comisión y ya. Pero en Francia identificaban pues que era un establecimiento permanente, entonces que debían pagar pues unos tributos sobre esos ingresos. Decisión del Consejo de Estado francés, máximo tribunal administrativo en marzo del 2010, resolvió que el comisionista no constituía un establecimiento permanente de la clase matriz bajo el estándar de la época, la figura comisionista al vendedor en nombre propio no ejercía la autoridad para concluir contratos en nombre de él, es decir, no podría decir yo voy a traer mil, simplemente él llegaba, compraba y vendía, ¿sí? Entonces no, nunca comprometió a la compañía, que esa es la otra característica de la empresa extranjera, aunque económicamente vincular al cliente con el producto de la empresa. Entonces yo tengo que revisar muy bien el tipo de operación, cómo se va a hacer y cómo se va a desarrollar. También tenemos el caso del Noriega con el mismo patrón, pero en otro continente. Dell reestructuró su operación en Noriega bajo un esquema comisionista muy similar al de Zimmer en Francia. Una filial local, una filial local vendía computadores a clientes noruegos en nombre propio, pero en cuenta de la entidad del grupo Dell radicada fuera de Noriega. ¿Qué quiere decir? Pues Dell fabricaba todos sus computadores y se los vendía a ellos y ellos cobraban una comisión. ¿Listo? Entonces decía que él tenía un establecimiento permanente en Noriega. ¿Listo? La Corte Suprema de Noriega, en diciembre del 2011, falló, igual que el Consejo de Estado francés de Simber, que el comisionista noruego no constituía un establecimiento permanente de él bajo el estándar vigente en ese momento. ¿Listo? También debemos identificar dentro del caso Simber y de cómo sería el estado actual, las BECs en la acción 7, por el cual se endureció el estándar de agente dependiente, como los casos de Simber y de él, demostrándolo ante la AUDE que el criterio clásico de agente permanente enfocado en quien firma formalmente el contrato era demasiado fácil de eludir con las estructuras de comisionista. ¿Qué hizo la acción BEC 7? Reformó el artículo 5 en su numeral 5 del modelo de la AUDE para cerrar pues esa brecha y que efectivamente pues no la tomaran algunas empresas para hacer evasión tributaria. ¿Qué nos decía el estándar anterior? Pues solo había establecimiento permanente con el caso Simber. Si la gente concluía los contratos formalmente en nombre de la empresa extranjera, y un comisionista vendía a nombre propio, pues eso era otro tema que no daba para un establecimiento de comercio permanente.
Vincular económicamente el cliente con el producto extranjero, se explicaba del criterio. ¿Qué pasó con el estándar 7 BEPS? Ahora también hay establecimiento permanente cuando el agente desempeña habitualmente el rol principal que lleva a la conclusión de los contratos de la empresa, celebra sin modificación sustancial, la sustancia económica prevalece de la forma jurídica del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar que no se generen decisiones que comprometan la empresa, pero pues se vende como tal el producto allí. Visto bajo ese estándar, es más estricto y es más probable que las estructuras como Simber y DER sí generen un establecimiento permanente, sí generen un establecimiento permanente y también podremos interpretarlo con algunos casos como los que vamos a ver más adelante. El reto de la economía digital, o sea, siempre la economía digital va a dar un paso en las jurisdicciones. Si da el interrogante de las jurisdicciones nacionales identificando a quién le pertenece el tributo, imagínense en temas internacionales. ¿Listo? El reto de la economía digital, pues viene atado a la acción BEPS 1 que el concepto de establecimiento permanente se diseñó pensando en el comercio físico tradicional, fábricas, sucursales, vendedores, con poder de cerrar contratos. Las plataformas digitales pueden generar valor sustancial en un país, usuarios, datos, publicidad dirigida sin necesidad de presentar establecimiento físico significativo ni un agente con autoridad contractual local, porque las decisiones y aprobaciones se centran en la sede de una filial y la jurisdicción de baja tributación. Es decir, no solo se puede validar el establecimiento permanente por donde se toman las decisiones sustanciales, no, porque pues sucedía lo que sucedía antes, que todas las grandes empresas se iban para Panamá a tomar las decisiones y hacer las juntas directivas, pues para que no tuvieran que pagar impuestos. Entonces la OCDE identificó este vacío en el reporte de la acción 1 BEPS, que reconoció que los criterios adicionales no capturan adecuadamente dónde se crea el valor de los modelos de negocios digitales. Tenemos casos como el dual use, el sándwich, la estructura que hizo famosa estos litigicios, o el sándwich holandés. Es decir, ¿qué es lo que buscaban estas estructuras? Que es lo que yo les había comentado de revisar los documentales del sándwich holandés. Pues lo que buscaban era con varias estructuras en varios países buscar una evasión fiscal. ¿Listo? Eh, Vamos a entender un poco el esquema de cómo funcionaría el sándwich holandés y luego sigamos con el caso Google. Tenemos tres casos que son del sándwich, el más común es el holandés, pero vamos con la primera que es Irlanda. Una subsidiaria irlandesa posee derechos de propiedad intelectual fuera de Estados Unidos, pero es gestionada y controlada desde un paraíso fiscal bajo la vieja regla irlandesa. ¿Sí? Es decir, que cuando hablamos bajo la vieja regla irlandesa, es decir, que va a tener el establecimiento permanente donde se tomen las decisiones. ¿Listo? Esto bastaba para no ser un residente fiscal en Irlanda. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Tenía su punto en Irlanda, la propiedad intelectual de, poseía la propiedad intelectual y fuera de Estados Unidos, pero no estaba gestionada bien controlada. Entonces, ¿esto qué le hacía? Pues que al finalizar el ejercicio no tributara o tributara muy poco en los países donde estaba. Ahora vamos con el sándwich holandés. Las regalías por el uso de la IP se encuentran a través de una sociedad intermediaria en Países Bajos, aprovechando la unión empresarial, no permite retención de impuestos entre matrices y filiales europeas. Y la tercera, que ya va a quedar más clara en un caso, es una filial irlandesa si operaba y con empleados facturaba a los clientes locales y pagaba las regalías en cadena anterior, vaciándose su base gravable local. Es decir, para que quede un poco más claro, el costo más alto se asumía pues en Irlanda, ¿sí? Y a través de otras filiales, pues que era lo que iban haciendo, aumentando el ingreso o el precio de venta y, o sea, aumentando el precio de venta a las otras filiales y lo que hacían las otras filiales era vender al mismo precio y sus costos y gastos pues eran más altos. Entonces, eso es lo que hacía, pues era al finalizar el ejercicio pagar menos impuestos. Google Irlanda Limited con Francia.
Entonces, la estructura de Google Limited tenía su residencia fiscal en Irlanda. Vendía servicios de publicidad en línea, los AdWords, a clientes franceses, sin oficinas propias en Francia para esas ventas. Google Friends, sociedad hermana de Google en general, presentaba apoyo administrativo y de mercado, cobrando una tarifa de servicios por el modelo Cost Plus, es decir, costo rápido. En este punto decisivo, los clientes franceses no podían concluir contratos de publicidad directamente con Google Flags. El personal de Google Flags identificaba a los clientes potenciales y les prestaba apoyo de mercado, pero toda la orden salía aprobada desde la sede de Google, Irlanda, y desde las oficinas de Dublín, Irlanda. ¿Sí? Entonces, yo creo que el caso está claro, o sea, iban unos vendedores a ofrecer los productos, y decían, sí, yo quiero acceder a un paquete, pero quien firmaba finalmente el paquete era Google Irlanda y no estos vendedores. ¿Listo? ¿Esto qué sucedió? Que la posición de la administración francesa, dijo Google Irlanda, tenía un establecimiento permanente en Francia, dada la magnitud de su actividad comercial en ese país a través de Google Forms, de Google Francia, perdón. La posición de Google decía que Google France carecía de capacidad para desarrollar la actividad publicitaria por sí sola y en particular no tenía autoridad para concluir contratos en nombre de Google Ireland y sus funciones eran netamente preparatorias o auxiliares. Entonces, ¿qué identificaban ellos? Que por esta razón ellos no tenían o no se les debía validar como unos establecimientos permanentes. ¿Listo? Y el caso es de la decisión judicial y lógica, pues la decisión administrativa de París del año 1917 confirmaba la apelación por la Corte de París y falló a favor de Google, aplicando el convenio de Francia e Irlanda en línea con los artículos 5.1, o sea, el artículo 5, numeral 1, 4.5 del modelo de la ODE, concluyó que Google France no tenía autoridad para concluir contratos y que sus actividades eran preparatorias o auxiliares, es decir, faltaba precisamente el elemento del vínculo decisivo de ser el agente de toma de decisiones. ¿Qué pasó? 1.100 millones de euros aproximadamente reclamados por Francia en impuestos perdidos entre el año, solo por un periodo de 5 años. ¿Listo? Eh, y el punto clave, pues, fue que el caso no se decide por la presencia física, sino por el volumen de operaciones de marketing en Francia. Ambas existían y eran sustanciales, sino que específicamente por la falta de autoridad para concluir contratos. Esto fue lo que sucedió, que en ese momento había una laguna de... Había una laguna y esto hizo pues que Google ganara el caso y que efectivamente Francia perdiera 1.100 millones de euros. Apple Irlanda. El mayor caso de ayuda de Estado de fiscal entre todos los casos están de Apple. ¿Listo? Este es un caso distinto de establecimiento permanente. Aquí la Comisión Europea no discute dónde es el establecimiento permanente, sino las reglas fiscales de un país que le dio a una empresa constituye una ventaja selectiva ilegal y forma de ayuda al Estado, prohibiendo el tratado de la Unión Europea. ¿Qué pasó? En agosto del 2016, la Comisión Europea concluye que dos reglas fiscales que fueron entre el año 1991 y el 2007 dieron a Apple una ventaja fiscal e ilegal y ordena a Irlanda recuperar 13.000 millones de euros y serían 14.300 con intereses. El Tribunal General de la Unión Europea anuló la decisión de la Comisión a favor de Apple e Irlanda. O sea, le digo, no, señor, Unión Europea, usted no puede solicitar eso. Eso es de Apple e Irlanda. ¿Qué pasó el 10 de septiembre del 2024? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia definitiva, anula el fallo tribunal y confirma la decisión por la Comisión. Apple deberá pagar los 14.300 millones. La única de los cuatro grandes disputas de ayuda de estados tecnológico y fiscal, Amazon, perdón, Apple, Starbucks y Fiat, que terminó con victoria total y definitiva para la Comisión Europea. Dependiendo del caso,
y cómo se genere, yo debo validar qué situación se va a desarrollar. Amazon y Luxemburgo, en el año 2017 se ordenó recuperar 250 millones. El Tribunal General, en mayo del 2021, anuló la decisión a favor de Amazon y en el año 2014 se genera el recurso de la comisión y falló en firme definitivo sin más apelación posible, es decir, ganó Luxemburgo. FIA Luxemburgo, la comisión ordenó recuperar entre 20 y 30 millones de euros. El Tribunal General había confirmado la comisión de asuntos y la sentencia prevalecía y la decisión original, por lo cual se identificó una competencia autónoma y debió basarse en el derecho legítimo de Luxemburgo, es decir, Luxemburgo ganó. ¿Qué caso tenemos? Impuestos digitales unilaterales. La respuesta mientras se espera a la OCDE ante la lentitud del consenso multilateral, varios países adoptan impuestos unilaterales, solo ingresos digitales para grandes multinacionales, medidas que la OCDE ve como un parche temporal, no una solución de fondo. Es decir, para no identificar si tiene establecimiento permanente o no, sí o no, pues simplemente de las utilidades, págueme un impuesto. Francia en el 2019 definió una tasa del 3% de publicidad dirigida en intermediación digital, logrando un recaudo de 1.750 millones de euros global y 25 millones en Francia. El Reino Unido del 2% a los buscadores de redes sociales y de mercados que estén vinculados a usuarios del Reino Unido. España, entre el 2020 y el 2021, en 3%, publicidad en línea, intermediación y venta de datos, y la India, entre el 2016 y el 2020, generó tarifas entre el 6 y el 2, o el 2 y el 6, más bien, el 6 por sobre publicidad en línea y el 2% adicional por el comercio electrónico. ¿Listo? Colombia, ¿cómo está frente a la economía digital? Dos mercados, no uno. Entonces es un error compensar, por ejemplo, que las tasas de Netflix en Colombia nació de una reforma tributaria en el 2022. En realidad coinciden con dos leyes. Una es la ley 1819 del 2016, el IVA sobre mercados digitales, creó la obligación de IVA de servicios digitales prestados desde el exterior a usuarios colombianos como streaming, software, publicidad en línea, con vía de recaudo de retención por bancos, que esta es la que utiliza los Estados Unidos, procesadores de pagos desde el 2018. Esta es la base legal de Netflix y Spotify. Y también ya en el 2022 generó la presencia significativa en un mecanismo impuesto a las ventas, no de IVA, graba desde el 2024 proveedores digitales, no residentes, con criterios de umbrales que ya lo vimos de ingresos en Colombia con unas tarifas de 3% sobre ingresos brutos o del 10% si no declara, y que también puede ser por ingresos, por toma de decisiones o por número de usuarios. ¿Listo? La evolución entre el 2021, 136 países del marco inclusivo acordaron una solución de dos pilares de tributación económica globalizada y digital. El pilar 1, que asigna parte de los beneficios multidimensionales más grandes con la facturación global, 20.000 millones y una alta rentabilidad hacia las jurisdicciones donde están los usuarios de mercado, más allá del establecimiento permanente. Y el pilar 2 establece un impuesto mínimo global, que era lo que hemos venido hablando, del 15% para las multinacionales. Para las multinacionales, reglas globales, una regla de inclusión independiente de dónde están sus filiales, cuánto deben pagar localmente.